Ella me humilló públicamente como una broma. Desaparecí. Años más tarde ella preguntó, ¿cómo lo lograste? Le di 2 palabras y cayó de rodillas llorando, no. No puede ser. Mi nombre es Ethan Hayes. Tengo 42 años y solía pilotar 747 para Continental Airways hasta que una arritmia cardíaca me dejó en tierra permanentemente hace 18 meses. La FA no negocia con problemas cardíacos. Un EKG regular durante un examen físico de rutina y 20 años de registros de vuelo perfectos no significaron nada. Me quitaron mi certificado médico y, así de simple, pasé de ser el capitán Hayes a ser simplemente Ethan, sentado en casa mientras mi esposa Amanda ascendía en la escala corporativa de Cascade Travel Group. La gala fue en el Fairmont Olympic en el centro de Seattle. Etiqueta negra, barra libre, 200 empleados celebrando otro año récord. Amanda lo había estado promocionando durante semanas, diciendo que era importante para mi salud mental salir, hacer contactos, recordar que todavía tenía valor aunque ya no volara. Me compró un traje nuevo, me ayudó con la pajarita, me besó la mejilla en el ascensor del hotel. Relájate esta noche, cariño, había dicho, apretando mi mano. Todos han estado preguntando por ti. Debería haber notado el filo en su sonrisa. La cena transcurrió sin problemas. Los discursos estándar sobre ganancias trimestrales, el teatro corporativo habitual. Me senté en la mesa de Amanda con su equipo. Su jefe, Mark Sullivan, estaba allí, ruidoso y confiado, el tipo de hombre que habla por encima de todos y piensa que el volumen equivale a autoridad. A mediados de los 40, cuello grueso, un anillo de bodas que nunca le impidió acercarse demasiado a las mujeres más jóvenes de la oficina. Luego vinieron el postre y el micrófono. Amanda se levantó, con una copa de champán en la mano, y la golpeó con una cuchara. El salón de baile se silenció. Sonrió con esa sonrisa ensayada de relaciones públicas, la que usa para los comunicados de prensa y el control de daños. Quiero compartir algo personal esta noche, comenzó, su voz resonando en la sala, porque aquí en Cascada hablamos mucho sobre la autenticidad. Y creo que es importante ser real. Se me revolvió el estómago. Conocía ese tono, la falsa vulnerabilidad, la preparación. Mi esposo Ethan está aquí esta noche, continuó, señalándome. Un foco de luz se giró hacia mí. 200 rostros se volvieron. Y solo quiero que todos sepan lo valiente que ha sido. No es fácil ser un hombre que ya no puede trabajar, que toma medicamentos para la ansiedad solo para pasar el día. La sala quedó en silencio. Alguien tosió. Pero ¿saben que es realmente difícil? La voz de Amanda adquirió un tono juguetón. Vivir con alguien que llora cada vez que tenemos intimidad. Cada maldita vez. Estallaron las risas, no risitas educadas, sino carcajadas a pleno pulmón. Mark Sullivan golpeó la mesa, con el rostro enrojecido. La mujer a su lado se cubrió la boca, con los hombros temblando. Incluso los camareros junto a la pared sonrieron con aire de suficiencia. Me quedé allí sentado, con el tenedor a medio camino de la boca, congelado. Amanda me guiñó un ojo. Literalmente, me guiñó un ojo. Cariño, solo estoy siendo real, dijo en el micrófono, su tono goteando una falsa simpatía. Eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Autenticidad. Más risas. Alguien silbó. Dejé el tenedor, me puse de pie y me abotoné la chaqueta. La sala seguía riendo cuando salí, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Nadie me siguió. Caminé 5 cuadras por el centro de Seattle antes de que mi mano dejara de temblar. El aire de la noche atravesaba la chaqueta de mi traje, pero agradecí el frío. Me mantuvo concentrado, me impidió dar la vuelta y hacer algo de lo que me arrepentiría. Mi teléfono vibró. Amanda. Lo ignoré. 3 llamadas más llegaron en rápida sucesión. Lo apagué. En un restaurante abierto las 24 horas cerca de Pike Place Market, pedí un café que no bebí y me senté en un reservado de esquina, sin mirar nada en particular. Una camarera con ojos cansados me rellenó la taza 2 veces sin decir una palabra. Probablemente había visto cosas peores que un hombre en smoking teniendo un ataque de nervios a las 11 de la noche de un jueves. Fue entonces cuando me llegó la claridad.
Ya no era rabia, ni siquiera dolor, solo una certeza fría y matemática. Amanda me había humillado frente a 200 personas por entretenimiento. ¿Para qué? Rises. Avance profesional, para demostrar que ella era la alfa en nuestro matrimonio. Mientras yo estaba en casa sin trabajo. Saqué mi billetera. Dentro había una tarjeta de presentación que había guardado durante 3 meses. Desde que mi antiguo copiloto, Chris Miller, me la entregó en una reunión para tomar un café. Chris había dejado la aviación comercial hace 2 años. Se mudó a Singapur y comenzó a asesorar a empresas de aviación privada. La tarjeta era blanca y sencilla, con solo un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Si alguna vez quieres salir, dijo Chris. Y me refiero a salir de verdad. Llama a este número. El tipo me debe un favor. Ayuda a la gente a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Pensé que estaba siendo dramático. Ahora lo entendía. De vuelta en nuestra casa en Bayard. Me moví rápidamente. Amanda no llegaría a casa hasta dentro de horas. Estaría celebrando. Probablemente tomando chupitos con Mark y el equipo de relaciones públicas, disfrutando del éxito de su actuación. Empaqué una mochila, pasaporte, extractos bancarios, el disco duro externo con todos mis registros de vuelo y certificaciones. 3 mudas de ropa, el reloj de mi abuelo y una fotografía. La única que importaba. Yo y mi hijo Ryan en su campeonato de ligas menores hace 2 años. Ambos sonriendo, su brazo sobre mis hombros. Ryan, 13 años, un chico listo, amaba el béisbol, odiaba las matemáticas, quería ser biólogo marino. Estaba en casa de mi hermano en Tecoume durante el fin de semana. Un viaje de vínculo entre primos que Amanda había organizado. Me senté en el borde de nuestra cama sosteniendo esa foto. Esta era la parte más difícil, dejarlo. Pero no podía llevármelo. Todavía no. No sin pruebas de lo que empezaba a sospechar. Porque aquí está la cosa. Nadie habla de esto cuando tu matrimonio implosiona. Empiezas a recordar detalles. Pequeñas inconsistencias, como que Ryan tenía los ojos de mi madre, pero ni mi mandíbula ni la de Amanda. Como necesitó gafas a los 7 años cuando nadie en mi familia las usaba, pero Mark Sullivan sí. Como Amanda había estado trabajando hasta tarde con Mark durante meses antes de que naciera Ryan. Cuando yo volaba rutas internacionales y estaba fuera por días. Había apartado esos pensamientos durante años. Me dije a mí mismo que era paranoico. Pero esta noche, viéndola actuar, viendo a Mark reír más fuerte que nadie, lo supe. Abrí mi portátil y encontré el correo electrónico que había redactado hace 3 meses, pero que nunca envié. Estaba dirigido a un servicio privado de pruebas de ADN. Incluso había pedido el kit, lo había escondido en la guantera de mi coche, esperando el momento adecuado. Ahora no tenía nada más que tiempo. Adjunté una foto de Ryan del retrato escolar del mes pasado, añadí la información de mi tarjeta de crédito y le di a enviar. Luego formateé mi portátil, restablecí mi teléfono a la configuración de fábrica y saqué la tarjeta SIM. A las 2 de la madrugada, estaba en un autobús de Greyhound en dirección al este. Sin destino, sin más plan que desaparecer. Amanda podía quedarse con la casa, el coche, la vida que construimos. Yo me quedaría con el silencio y cualquier verdad que me esperara al final de este camino. Mi último pensamiento antes de cerrar los ojos fue simple. Algunos hombres se defienden a puñetazos, otros con abogados. Yo me defendería convirtiéndome en alguien que ella nunca podría encontrar, nunca podría controlar, nunca podría volver a humillar. El silencio sería mi arma. 3 semanas después de mi desaparición, vivía en un motel de estancia prolongada en las afueras de Boise, Idaho. El tipo de lugar que alquila por semanas, sin hacer preguntas, donde la máquina de hielo suena como si estuviera muriendo y el humo del cigarrillo de los inquilinos anteriores todavía se aferra a las cortinas. Había estado trabajando en negro en un pequeño aeropuerto regional, abasteciendo de combustible a aviones privados y haciendo revisiones de mantenimiento. Al propietario, un mecánico retirado de la Fuerza Aérea llamado Frank, no le importaba mi pasado. Pagaba en efectivo, no hacía preguntas y me dejaba mantener un perfil bajo.
Él sobrellegó un martes. De Manila. Sin dirección de remitente. Reenviado a través del contacto de Chris en Singapur. Mis manos estaban firmes cuando lo abrí. Había pasado 3 semanas preparándome para este momento. Repasando todos los resultados posibles. Resultados de la prueba de paternidad de ADN. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Los números no cambiaron. Ryan no era mío. 13 años de partidos de ligas menores. Ayuda con los deberes. Enseñarle a andar en bicicleta. Leerle cuentos antes de dormir hasta que dijo que era demasiado mayor. Nada de eso lo convertía en mi hijo biológico. Pero aquí está la cosa de ser padre. La biología es solo ciencia. El amor es una elección. Y yo había elegido a Ryan cada día de su vida. Me senté en el borde de esa cama de motel mirando el informe y algo se endureció dentro de mí. No era ira hacia Ryan, nunca hacia él, sino hacia Amanda y quienquiera que lo hubiera engendrado mientras yo volaba sobre el Pacífico, confiando en mi esposa, creyendo en la familia que habíamos construido. Mark Sullivan. Tenía que ser él. La línea de tiempo coincidía. El parecido físico que había estado ignorando durante años. La forma en que se había reído más fuerte en la gala cuando Amanda me humilló. Saqué mi portátil y abrí una cuenta de correo electrónico encriptada que el contacto de Chris me había configurado. Adjunté los resultados del ADN. Escribí una frase. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Mark Sullivan. Registros financieros, registros telefónicos, historial de viajes de hace 13 a 14 años. Lo que sea necesario. La respuesta llegó en 6 horas. Considéralo hecho. Este tipo de trabajo no es barato. Revisé mi saldo bancario. Había liquidado mi cuenta de jubilación antes de desaparecer, asumiendo la multa fiscal. $47,000. Se suponía que era mi red de seguridad. Ahora era munición. Factúrame, respondí. Pagaré lo que cueste. 2 días después, llegó un segundo paquete. Este era grueso. Extractos bancarios que mostraban pagos regulares de Mark a la cuenta personal de Amanda. Comenzando 9 meses antes del nacimiento de Ryan y continuando durante 3 años. Recibos de hotel de una conferencia en San Diego. Ambos se registraron en el mismo resort, el mismo fin de semana, hace 14 años. Mensajes de texto recuperados de una vieja copia de seguridad del teléfono. De Mark a Amanda, él nunca lo sabrá. Eres demasiado lista para eso. Extendí los documentos sobre la cama del motel como pruebas en la escena de un crimen. Esto no era solo infidelidad. Era conspiración, fraude, 13 años de mentiras. Y yo lo había estado financiando con cada cheque de pago mientras Mark jugaba a ser papá en secreto y Amanda jugaba a ser la esposa devota. El viejo Ethan habría llamado a un abogado, solicitado el divorcio, luchado por la custodia en un tribunal donde las habilidades de relaciones públicas y el dinero de la familia de Amanda me habrían enterrado. Pero yo ya no era ese hombre. Cogí el teléfono desechable y llamé al contacto de Chris, un hombre al que solo conocía como el señor Harrison. Necesito desaparecer por completo, dije. Nueva identidad, nueva ciudad, algo que nadie pueda rastrear hasta Icenayes. Eso es caro. Su voz era plana, profesional. Y permanente. Tengo el dinero y ya me he ido. Solo necesito asegurarme de seguir así hasta que esté listo para volver en mis propios términos. ¿Cuáles son tus términos?, preguntó. Miré el informe de ADN, los extractos bancarios, los mensajes de texto. Reconstruir todo lo que me quitaron, pero más grande, intocable. Para que cuando esté listo para recordarles que existo, no tengan más remedio que escuchar. Hubo una pausa. Luego, conozco a alguien que puede ayudar con eso. Se especializa en segundas oportunidades para personas que las merecen. Se llama William Davenport. Se me heló la sangre. El padre de Amanda, ex capitalista de riesgo, retirado hace 2 años. Se dice que ha estado financiando proyectos en silencio sin el conocimiento de su hija.
Podría estar interesado en tu historia. ¿Por qué me ayudaría?, pregunté. Porque por lo que he oído, William Davenport valora la integridad por encima de la sangre. Y su hija acaba de hacer un espectáculo muy público al destruir la reputación de un buen hombre. Ese tipo de cosas le molesta. Cerré los ojos. Esto era una apuesta, pero ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué quedaba por arriesgar excepto mi orgullo? Organiza una reunión, dije. En algún lugar neutral. Lo escucharé. Una cosa más, añadió el señor Harrison. Si vas a reconstruir, necesitarás un nombre para ello. Algo que signifique algo para ti. Miré el informe de ADN de nuevo, a la conclusión de 2 palabras que había destrozado mi mundo. Paternidad excluida. 2 palabras, dije en voz baja. Así lo llamaré. Lo que sea que construya, 2 palabras. La reunión se fijó en una cafetería en Spokane, Washington. Territorio neutral, lo suficientemente público para sentirse seguro, lo suficientemente tranquilo para una conversación honesta. William Davenport eligió el lugar. Yo elegí llegar 1 hora antes y vigilar la entrada. Entró exactamente a las 3 de la tarde, 67 años, cabello gris peinado hacia atrás, con un abrigo de lana y un maletín de cuero que había visto días mejores. Pidió un café solo y se sentó en una mesa de esquina frente a la puerta. Profesional, cuidadoso. Reconocí la postura. Era la misma forma en que yo solía escanear las terminales de los aeropuertos en busca de posibles problemas. Le di 5 minutos y luego me acerqué. Señor Davenport, dije, extendiendo mi mano. Ethan Hayes. Se levantó, me estrechó la mano con firmeza. Su apretón era fuerte. Sus ojos estaban cansados pero agudos. Siéntese, Ethan. Tenemos mucho de qué hablar. Durante los primeros 10 minutos, ninguno de los dos habló de Amanda o de la gala. Me preguntó sobre mi formación, mi carrera como piloto, lo que había estado haciendo desde que me quitaron el certificado médico. Respondí con honestidad. No tenía sentido mentirle a un hombre que probablemente ya había investigado mis antecedentes. Luego deslizó una carpeta sobre la mesa. Vi el vídeo, dijo William en voz baja. Alguien de Cascade lo publicó en la red interna de la empresa. Mi hija humillándote para entretenerse, frente a 200 personas. No toqué la carpeta. ¿Por qué está aquí? Porque la crié mejor que eso, dijo, con voz dura. Y porque he pasado las últimas 3 semanas investigando lo que realmente sucedió. Se lo de Mar Sullivan. Se lo de Ryan. Mi mandíbula se tensó. Soy un capitalista de riesgo, Ethan. La diligencia de vida es lo que hago. Cuando mi hija hace algo fuera de lugar, investigo más a fondo. Abrió la carpeta él mismo. Dentro había copias de los mismos documentos que yo había recibido, además de más registros médicos del obstetra de Amanda que mostraban que Ryan nació 2 semanas prematuro, lo que significaba que la concepción ocurrió durante esa conferencia de San Diego. Transferencias financieras que no había visto. El informe de un investigador privado que confirmaba que Mark y Amanda habían mantenido una aventura durante años. Te ha estado mintiendo desde antes de que naciera Ryan, dijo William. Y a mí, usando el dinero de la familia. Le di dinero para 4 inversiones de negocios para pagar las deudas de juego de Mark. No financio a mentirosos, Ethan. Ni siquiera cuando son de mi propia sangre. Me recliné, procesando. ¿Qué quiere de mí? Nada, dijo. Quiero darte algo. Una oportunidad para reconstruir. Tengo 77 años. Tengo más dinero del que jamás gastaré y una hija que valora más a los seguidores de las redes sociales que la integridad. Prefiero invertir en alguien que sabe lo que es el verdadero carácter. No soy un caso de caridad, dije. No estoy ofreciendo caridad. Estoy ofreciendo una asociación. William sacó una segunda carpeta. He estado observando el mercado de consultoría de aviación privada durante 2 años. Pequeñas empresas, clientes de alto nivel, discreción garantizada. Es un sector en crecimiento. Tienes 20 años de experiencia en vuelos comerciales y contactos en toda la industria.
Yo tengo capital y conexiones de negocios. Construimos algo juntos, algo limpio, algo que ella no pueda tocar. Miré el plan de negocios que ya había redactado. Proyecciones de ingresos, análisis de mercado, costos de inicio. Había hecho su tarea. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué traicionar a su propia hija por un extraño? La expresión de William se endureció. Porque dejó de ser mi hija en el momento en que eligió la crueldad sobre el carácter. Y tú no eres un extraño. Eres el hombre que crió a mi nieto con más integridad de la que su padre biológico jamás demostró. Eso significa algo para mí. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No esperanza exactamente, sino posibilidad. ¿Cómo quieres llamarlo?, preguntó William. Pensé en el informe de ADN. Las dos palabras que habían destruido mi antigua vida y que construirían la nueva. Dos palabras, dije. Dos palabras: consultoría de aviación. William sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que había visto de alguien en un mes. Simple, directo. ¿Me gusta? Extendió su mano de nuevo. Esta vez, cuando la estreché, no era Ethan Hayes, el esposo humillado. Era Ethan Hayes, el fundador, el constructor, el hombre que convertiría el silencio en poder. Una condición, dije. Amanda no sabe nada de esto. Todavía no. No hasta que seamos tan grandes que no pueda ignorarnos. La sonrisa de William se amplió. Hijo, no lo querría de otra manera. 18 meses después de mi desaparición, dos palabras: consultoría de aviación se había convertido en un fantasma en la industria. No estábamos en LinkedIn, no nos publicitábamos, no perseguíamos clientes. Venían a nosotros a través de susurros y referencias. Individuos de alto patrimonio neto que necesitaban analizar operaciones de vuelos privados. Ejecutivos corporativos que buscaban consultoría de aviación discreta. Celebridades que querían que las adquisiciones de aeronaves se manejaran en silencio. William y yo habíamos construido algo notable. Los ingresos se acercaban a los 8 millones anuales. Empleábamos a 12 personas, todas trabajando de forma remota, todas sujetas a acuerdos de confidencialidad férreos. Nadie sabía quién era el dueño de la empresa. Eso era por diseño. Vivía en Portland, Oregón, ahora con mi nombre real, pero con una historia de fondo cuidadosamente construida. Expiloto comercial convertido en consultor. Sin mención de Seattle. Sin mención de Amanda. Mi pasado era una pizarra en blanco que yo mismo había escrito. Entonces llegó el correo electrónico. El asunto me detuvo el corazón. Papá, por favor lee esto. Era Ryan. Mi mano tembló al abrirlo. La cuenta era nueva. Creada ese día. Chico listo. Sabía que tendría alertas para nuestras antiguas direcciones de correo electrónico familiares. Papá, no sé si recibirás esto. Ni siquiera sé si estás vivo. Mamá dice que nos abandonaste. Que tuviste un colapso y simplemente te fuiste. Pero ya no le creo. Ahora tengo 14 años. Primer año de secundaria. Entré al equipo de béisbol universitario aunque soy joven para mi grado. Hubieras estado orgulloso. El entrenador dice que tengo tu disciplina. Pero no es por eso que escribo. Encontré algo en la oficina de mamá el mes pasado. Estados financieros. Pagos de alguien llamado Mark Sullivan que se remontan a antes de que yo naciera. Y encontré correos electrónicos, todos los que ella pensó que había borrado, sobre mí, sobre ti, sobre mentiras. Hice una prueba de ADN, uno de esos kits por correo. Usé el dinero de mi cumpleaños. Lo comparé con una muestra de tu viejo cepillo de pelo que guardaba en mi habitación. Sé que no eres mi padre biológico, pero sigues siendo mi papá. Eres el que me enseñó a lanzar una bola curva. El que se sentó en cada partido, incluso cuando me ponché 4 veces. El que me leyó El Hobbit 2 veces porque me encantaba. Necesito encontrarte. No por mamá o Marco todo este lío. Porque necesito saber que estás bien. Y porque necesito que sepas que, diga lo que diga el ADN, eres mi padre, el único que importa.
Por favor, responde. Incluso si estás enojado, incluso si me odias por ser parte de esta mentira, solo hazme saber que estás vivo. Ryan. Lo leí 5 veces. Cada vez, las palabras golpeaban más fuerte. Él sabía. Este chico de 14 años había hecho su propia investigación y llegado a la misma conclusión que yo. Pero en lugar de estar enojado, me estaba contactando, eligiéndome a pesar de la biología. Quería responder de inmediato, escribir todo, decirle que nunca había dejado de pensar en él, que me había ido para protegerlo del feo divorcio que lo habría destruido, que estaba construyendo algo para que cuando tuviera la edad suficiente, pudiera darle un futuro que Amanda no pudiera tocar. Pero no podía. Aún no. Porque responder significaba exponer mi ubicación, y Amanda se enteraría. Usaría a Ryan para rastrearme, arrastrarme de vuelta a los tribunales, convertirlo en un arma contra mí. En cambio, hice algo más difícil. Esperé. Le reenvié el correo electrónico a William. Me llamó 10 minutos después. ¿Qué quieres hacer?, preguntó William, con voz suave. Sabía lo que Ryan significaba para mí. Quiero traerlo a esto, dije, pero con cuidado, legalmente. Para que Amanda no pueda detenerlo. Tiene 14 años, en el estado de Washington. A los 14, puedes solicitar al tribunal una preferencia de custodia. Y con la evidencia que tenemos contra Amanda, fraude, adulterio, manipulación financiera, podríamos presentar un caso. Ella luchará, dije. Déjala. Tenemos 2 años de éxito documentado. Eres estable, tienes empleo. Has estado pagando la manutención de los hijos en una cuenta de depósito en garantía, aunque ella no lo sepa. Podemos demostrar que no lo abandonaste. Lo protegiste. Pensé en Ryan sentado frente a su computadora, esperando una respuesta que podría no llegar nunca. Preguntándose si su padre estaba muerto o simplemente se había ido. Configura una cuenta de correo electrónico segura, dije. Encriptada, no rastreable. Responderé, pero necesito hacer esto bien. Sin errores. 3 horas después, envié mi respuesta desde un servicio encriptado anónimo. Ryan, estoy vivo. Estoy a salvo. Y nunca dejé de ser tu padre. Lo que encontraste. La prueba de ADN, los correos electrónicos. Eso requirió coraje. Coraje de verdad. Del tipo que la mayoría de los hombres adultos no tienen. Estoy orgulloso de ti. No por el béisbol, aunque eso es increíble. Por tener la fuerza para buscar la verdad, incluso cuando es difícil. Me fui porque quedarme te habría destruido. Tu madre tomó decisiones con las que no podía vivir. Y si me hubiera quedado, la batalla legal te habría destrozado. Así que me fui para construir algo mejor, algo limpio, un lugar al que pudieras venir cuando estuvieras listo. No puedo decirte dónde estoy todavía. No porque no confíe en ti, sino porque tu madre te preguntará y eres una persona demasiado buena para mentirle a la cara. Pero pronto, cuando cumplas 15 años, podremos solicitar un cambio de custodia. Podrás elegir dónde quieres vivir, y yo estaré esperando. Hasta entonces, sigue jugando al béisbol. Sigue siendo el increíble joven en el que te estás convirtiendo. Y sabe que cada día, estoy trabajando para construir un futuro en el que podamos volver a ser una familia. Te quiero, hijo. La biología no cambia eso. Nada lo hará jamás. Papá. Me recliné y me senté. El primer movimiento estaba hecho. Ahora solo tenía que esperar a que Ryan tuviera la edad suficiente para elegir por sí mismo. Y cuando llegara ese día, Amanda aprendería lo que significaba perder algo irreemplazable. El mundo de Amanda comenzó a derrumbarse 6 meses después del correo electrónico de Ryan. Yo no lo causé. Simplemente dejé de prevenirlo. William tenía conexiones en Cascade Travel Group. Una llamada a un exmiembro de la junta, y de repente, los informes de gastos de Amanda estaban siendo auditados de cerca. El tipo de auditoría que encuentra 3 años de reclamaciones de viaje infladas, compras personales facturadas a tarjetas corporativas y pagos inexplicables a un tal Mark Sullivan listados como honorarios de consultoría. La llamada llegó un miércoles. Amanda a RRHH,
por favor traiga la documentación. Me enteré a través de las fuentes de William. Ella trató de explicar, dijo que Mark era un consultor de negocios legítimo, que los cargos estaban aprobados. Pero cuando HH revisó los supuestos contratos de consultoría de Mark, no encontraron nada. Ningún producto de trabajo, ningún entregable, solo pagos por un total de $87,000 en 3 años. Cascade la despidió el jueves. Con efecto inmediato, escoltada por seguridad. Su correo electrónico corporativo fue cerrado antes de que llegara al estacionamiento. No lo celebré. Esto no era una victoria. Era solo la gravedad finalmente poniéndose al día. Pero Mark no había terminado. 2 semanas después del despido de Amanda, hizo su movimiento. Presentó una demanda contra ella por difamación, alegando que ella le contó a su esposa sobre su aventura y arruinó su matrimonio. Lo cual era interesante porque sabía a ciencia cierta que la esposa de Mark había contratado a su propio investigador hace 6 meses y ya lo sabía todo. Mark solo estaba cortando lazos, protegiéndose, arrojando a Amanda debajo del autobús antes de que ella pudiera arrastrarlo con ella. Amanda intentó defenderse, publicó en las redes sociales sobre la traición corporativa y ser blanco de ataques por decir la verdad, pero los comentarios no fueron comprensivos. La gente recordaba el vídeo de la gala. Alguien lo volvió a publicar con una leyenda, humilló a su esposo por unas risas. Ahora llora por justicia. El tribunal de la opinión pública es duro, especialmente cuando has quemado tu credibilidad por momentos virales. Luego llegó el correo electrónico que había estado esperando, de la nueva cuenta encriptada de Ryan. Papá. Mamá perdió su trabajo. Ha estado llorando mucho. No me dice por qué, pero la oí hablar por teléfono con Mark. Su esposa lo está demandando por la aventura. Por la manutención de los hijos, por mí. El abogado de su esposa le envió una carta a mamá. Dice que Mark tiene que pagar la manutención retroactiva porque el ADN demuestra que es mi padre biológico. 14 años de pagos más manutención futura hasta que cumpla 18. Mamá está en la quiebra. Papá, la casa va a ser embargada. Está hablando de mudarse con la abuela, pero el abuelo William no contesta sus llamadas. Sé que probablemente piensas que se lo merece. Quizás sí, pero estoy atrapado en el medio y ya no quiero vivir con ella. No puedo verla desmoronarse y culpar a todos menos a sí misma. Cumpliré 2 de enero de 2015 meses. ¿Podemos presentar la petición de custodia entonces? Quiero ir a vivir contigo donde sea que estés, lo que sea que estés haciendo. Solo quiero estar con mi verdadero papá, por favor. Le mostré el correo electrónico a William. Asintió lentamente. Es hora, dijo. Presentamos la solicitud en su cumpleaños número 15. Citamos el fraude de Amanda, su despido, su inestabilidad financiera. Ryan tiene la edad suficiente para testificar sobre su deseo de vivir contigo. Los tribunales de Washington escuchan a los niños de esa edad. Ella luchará, dije. ¿Con qué? Está desempleada, viviendo de tarjetas de crédito. La esposa de Mark la está demandando por enajenación de afecto. A Amanda no le queda ninguna palanca. Pensé en la mujer que se había parado frente a ese micrófono hace 18 meses, riendo mientras 200 personas se burlaban de mí. Pensé en los años de mentiras, la traición, la crueldad calculada. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni venganza, solo la certeza tranquila de que la justicia a veces no necesita tu ayuda. Solo necesita tiempo. Redacta la petición, dije. La presentaremos el día que cumpla 15 años y luego lo traeremos a casa. William sonrió. 2 palabras, Ethan. Eso fue todo lo que se necesitó. 2 palabras para cambiarlo todo. Lo miré. ¿Qué? 2 palabras. Tu padre, dijo en voz baja. Cuando te pregunte cómo lo lograste. Eso es lo que le dirás algún día. Tu padre me eligió a mí en lugar de a ti. Y ahí es cuando su mundo terminará. Ryan se mudó conmigo 3 semanas después de la sentencia de custodia. Encontramos una casa en Bend, Oregón,
con vistas a las montañas Cascade y suficiente espacio para que practicara béisbol en el patio trasero. Se adaptó más rápido de lo que esperaba. Buenas notas, entró al equipo universitario como estudiante de segundo año. Empezó a llamar a William abuelo sin que nadie se lo pidiera. La vida se estaba reconstruyendo, limpia, honesta, todo por lo que había luchado. Entonces descubrí lo que Amanda había hecho con el reloj de mi abuelo. Me enteré a través de un sitio web de ventas de bienes. El asistente de William había estado monitoreando las subastas en línea, rastreando las liquidaciones de activos de Amanda. Había estado vendiendo todo, o muebles, joyas, cualquier cosa de valor. El anuncio me dejó helado. Vintage 1952 Omega Seamaster, reliquia familiar. Excelente estado. Puja inicial $200. El reloj de mi abuelo. El que había usado volando B-17S sobre Alemania. El que me había dado el día que obtuve mi licencia de piloto comercial. El que había dejado en la caja fuerte de nuestro dormitorio cuando desaparecí, junto con nuestro certificado de matrimonio y otros documentos que no podía llevar. Amanda lo había vendido por $200. La subasta terminó hace 2 años. El comprador figuraba como un coleccionista privado en California. Me senté en mi escritorio mirando la pantalla. Ese reloj valía $45,000 para el coleccionista adecuado. Pero su valor para mí era incalculable. Era la última conexión física con mi abuelo, el hombre que me enseñó que la integridad importa más que la altitud. Podemos encontrarlo, dijo William cuando se lo mostré. Tengo gente que rastrea estas cosas. Si todavía está en circulación, lo localizaremos. Tardaron 3 semanas. El coleccionista había muerto. Sus bienes estaban siendo liquidados. El reloj estaba en una casa de subastas en San Francisco, programado para la venta en 2 días. Volé personalmente, entré en la casa de subastas con un traje que William había insistido en que comprara. Me senté en la última fila mientras subastaban recuerdos de la guerra civil y muebles antiguos. Luego, el lote 247. 1952 Omega Seamaster, procedencia militar, restauración profesional. La puja comenzó en $5,000. Levanté mi paleta. Alguien contraofertó. $7,500. Subí a $10,000. La sala se dio cuenta. Esto ya no era una puja casual. $15,000 de un postor telefónico. $20,000 por mí. La voz del subastador subía. $25,000. $30,000. $35,000. A los $40,000, la sala se quedó en silencio. El postor telefónico se retiró. Vendido, declaró el subastador, a la paleta 67 por $40,000. Pagué en efectivo, tomé el reloj del empleado con manos que no temblaban, me lo abroché en la muñeca, donde pertenecía. Esa noche, le envié a Amanda un correo electrónico desde una cuenta anónima. Sin palabras, solo una foto. Mi muñeca, el reloj de mi abuelo de vuelta donde pertenecía. Nunca respondió, pero supe que lo había visto. Supe que entendía lo que significaba. Había recuperado lo que ella había robado, y apenas estaba comenzando. 3 meses después, 2 palabras consultoría de aviación se hizo pública. No la empresa en sí, sino nuestro éxito. William concedió una entrevista a Aviation Weekly. No mencionó mi nombre, pero detalló nuestra lista de clientes. Empresas de Fortune 500, celebridades de primer nivel, realeza de Oriente Medio. El artículo mencionaba que nuestro fundador era un expiloto comercial que había reconstruido su carrera después de una descalificación médica, demostrando que los contratiempos son simplemente preparativos para las remontadas. Amanda lo leería. Se preguntaría, y en algún lugar de su mente, comenzaría a conectar puntos que no quería creer. Pero aún no estaba listo para la confrontación. Eso vendría cuando Ryan fuera mayor. Cuando 2 palabras fuera demasiado grande para ignorarlo,
Cuando pudiera mirarla a los ojos y mostrarle exactamente lo que su crueldad había construido. Por ahora, tenía a mi hijo, mi negocio, el reloj de mi abuelo y paciencia. La cumbre de liderazgo en aviación en Seattle era solo por invitación. 200 ejecutivos de la industria, fabricantes y consultores. William nos había conseguido un espacio para hablar. Al principio me resistí, pero él había insistido. Has sido invisible el tiempo suficiente, dijo William. Es hora de que la gente vea lo que has construido y quién lo construyó. Acepté. No por validación, sino porque Ryan merecía ver a su padre de pie frente a una industria y ser respetado por algo real. Ryan vino conmigo, ahora con 16 años, más alto que yo, con el cabello oscuro de Amanda pero la mirada firme de mi abuelo. Se sentó en primera fila mientras yo hablaba sobre gestión de crisis y aviación privada. El aplauso fue genuino. 3 personas pidieron tarjetas de visita después. Uno ofreció un contrato de consultoría en el acto. Entonces la vi. Amanda, de pie cerca de la salida de la sala de conferencias, con una chaqueta que había visto días mejores. Su cabello era diferente, más corto, menos pulido. Se veía más pequeña de alguna manera, disminuida. Nuestras miradas se encontraron. Vi reconocimiento, luego sorpresa, luego algo que podría haber sido miedo. Me disculpé de la conversación y caminé hacia ella lentamente. Dejé que me viera venir. No corrió, solo se quedó allí, congelada. Ethan, dijo cuando llegué a ella, su voz era más baja de lo que recordaba. No sabía que estarías aquí. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi tono uniforme. Estoy trabajando en el registro, personal de eventos a tiempo parcial. Necesitaba el trabajo. Miró hacia otro lado. He oído hablar de 2 palabras. No me di cuenta de que eras tú hasta que te vi hablar. Ahora lo sabes, dije. Miró a Ryan sentado en la primera fila, en su teléfono. Se ve bien. Feliz. ¿Lo está? Quería contactarte, dijo Amanda, después de la audiencia de custodia, para disculparme. Pero mi abogado dijo que no te contactara. Tu abogado fue inteligente. Ella se estremeció. Me lo merezco. Me merezco todo. Lo que hice en la gala fue cruel. Estaba tratando de impresionar a Mark, tratando de demostrar que era lo suficientemente audaz para el ascenso. No pensé en lo que te haría a ti. No pensaste en muchas cosas, dije. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Perder todo y construir esto. ¿Cómo lo lograste? La miré de verdad, vi a la mujer que destruyó mi reputación por un aplauso, que había mentido sobre el padre de Ryan durante 13 años, que había vendido el reloj de mi abuelo por $200. Y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, solo una fría certeza. Me incliné ligeramente, manteniendo mi voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. Tu padre, dije. 2 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? Tu padre, repetí. William Davenport. Es mi socio. Él financió 2 palabras. Me eligió a mí en lugar de a ti. Así es como lo logré. Las rodillas de Amanda cedieron. Literalmente cedieron. Se agarró a la pared para apoyarse, su respiración superficial. No, susurró. No puede ser. Él no lo haría. ¿Lo hizo? Hace 2 años. Me dio capital, conexiones, todo lo que necesitaba porque valora la integridad por encima de la sangre. Y tú demostraste que no tenías ninguna de las 2. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estás mintiendo. Saqué mi teléfono, le mostré los documentos de registro de la empresa. 2 palabras: Consultoría de Aviación LLC. Fundadores, Ethan Hayes y William Davenport. Ha estado invirtiendo en mí mientras tú te has estado ahogando, dije en voz baja. Cada acuerdo que perdiste, cada trabajo que no pudiste conseguir, él se aseguró de ello, no para destruirte, solo para asegurarse de que yo pudiera reconstruir sin interferencias. Amanda se deslizó por la pared, cayendo sobre la alfombra,
con las manos cubriéndose la cara. La gente empezaba a darse cuenta. Un miembro del personal se acercó, preocupado. Estará bien, le dije al miembro del personal, solo está abrumada. Miré a Amanda por última vez. Me humillaste por un ascenso que nunca obtuviste. Mentiste sobre mi hijo durante 13 años. Vendiste el legado de mi familia por calderilla. Y ahora estás trabajando en el registro mientras yo soy el orador principal en conferencias. Eso no es venganza, Amanda. Es solo la gravedad. Volví con Ryan. Levantó la vista de su teléfono. ¿Era mamá?, preguntó. Sí, dije. ¿Estás bien? Puse mi mano en su hombro, sentí el peso del reloj de mi abuelo en mi muñeca, pensé en William esperando en el hotel. Estoy perfecto, dije, y lo decía en serio. 6 meses después de la conferencia de Seattle, Amanda hizo un último intento de contactar. No a mí, a Ryan. Me mostró la carta. Llegó a nuestra casa, escrita a mano en papel barato. Ryan, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero eres mi hijo, y necesito que sepas que nunca dejé de quererte, incluso cuando tomé decisiones terribles. No te pido que me perdones. Solo te pido que entiendas que me estaba ahogando. Tu padre se fue y entré en pánico. Cometí errores. Hice daño a la gente. Te hice daño a ti más que a nadie. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Siempre estaré aquí. Mamá. Ryan la leyó 2 veces y luego la dejó sobre la mesa de la cocina. ¿Qué piensas?, pregunté. Estuvo en silencio por un largo momento. 17 años ahora. Más alto que yo. Capitán del equipo de béisbol universitario. Ofertas de becas completas de 3 universidades. Creo que está tratando de reescribir la historia, dijo Ryan finalmente. No te fuiste porque quisiste. Te fuiste porque ella te destruyó, y ahora quiere compasión porque se enfrenta a las consecuencias. Sigue siendo tu madre, dije con cuidado. Biológicamente, al menos. Gracias a ella, existes. No, dijo Ryan con firmeza. Ella es la mujer que nos mintió a los dos durante toda mi infancia. Que te humilló públicamente. Que vendió el reloj del abuelo por dinero para cerveza. Me miró. Tú eres mi padre, el que volvió por mí, el que construyó algo real, el que me enseñó que el carácter importa más que el ADN. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Orgullo, dolor, alivio. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Nada, dijo Ryan. No quiero responder. No quiero involucrarme. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Asentí. ¿Es justo? Pero quiero saber una cosa, continuó Ryan. Mark, ¿sabe de mí? Que soy su hijo biológico. Había estado temiendo esta pregunta durante meses. Sí, dije. El abogado de su ex esposa lo contactó durante el divorcio. La evidencia de ADN fue parte del caso de custodia de sus otros hijos. ¿Lo sabe? ¿Ha intentado contactarme? No. Ryan asimiló eso. Bien. No quiero conocerlo nunca. Es solo un tipo que se acostó con mamá y le pagó. Tú eres el que apareció. Eso es lo único que importa. 2 semanas después, William llamó con noticias sobre Mark Sullivan. Se declaró en bancarrota, dijo William. Personal y empresarial. Su esposa lo dejó limpio en el divorcio. La manutención de 3 hijos más Ryan casi lo arruinó. Luego, su negocio de consultoría colapsó cuando se corrió la voz sobre la aventura y el desfalco que había estado ocultando. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Trabajando en un concesionario de coches en Tecoume, vendiendo Hondas usados. Gana unos 40,000 al año, vive en un estudio, divorciado, solo. Exactamente lo que se merece. Pensé en el hombre que se había reído más fuerte cuando Amanda me humilló, que había engendrado a Ryan y luego desaparecido detrás de pagos mensuales. Que traicionó a su propia familia por una aventura. Bien, dije.
Que se quede ahí. William hizo una pausa. Hay algo más. Amanda ha estado tratando de contactarme. Correos electrónicos, llamadas telefónicas. Quiere una reunión. Dice que necesita explicar. ¿Qué le dijiste? Nada. Bloqueé su número, cambié mi correo electrónico. No tiene derecho a explicar. No obtiene un cierre. Obtiene silencio. Sonreí. William entendía. El silencio no era crueldad. Era consecuencia. 2 palabras se está expandiendo, continuó William. Un consorcio europeo se ha puesto en contacto con nosotros. Quieren que les asesoremos sobre una operación de flota privada en Dubái. 12 aviones, contrato de 3 años, $20 millones. ¿Lo aceptamos? Ya firmado. Necesitaremos contratar a 5 consultores más. Estaba pensando que Ryan podría querer una pasantía de verano, obtener algo de experiencia empresarial real antes de la universidad. Miré a Ryan en la sala de estar, estudiando cálculo. Mi hijo, no de sangre, por elección. Le preguntaré, dije, pero creo que dirá que sí. Esa noche, abrí la caja fuerte de mi oficina. Dentro estaba la carpeta que había guardado desde el principio. Resultados de la prueba de ADN, extractos bancarios, mensajes de texto. Todo el fraude de Amanda documentado y preservado. La guardé durante años, pensando que algún día la necesitaría. Para el tribunal, como prueba, para la venganza. Pero ya no la necesitaba. Ryan me había elegido. 2 palabras estaba prosperando. Amanda y Mark se habían destruido a sí mismos sin mi ayuda. Metí los documentos en la trituradora, los vi convertirse en confeti. Algunas victorias no requieren pruebas. Solo requieren paciencia. 3 años después de esa conferencia en Seattle, estaba en la terminal principal del Aeropuerto Internacional de Portland, viendo a Ryan abordar un vuelo a Boston. Beca completa para el MIT, Ingeniería Aeroespacial, siguiendo los pasos de su abuelo, solo que con alas diferentes. Me abrazó en el control de seguridad. Gracias, papá, por todo. Te lo has ganado, dije. ¿Todo? No, dijo Ryan. Tú te lo ganaste. Reconstruiste todo después de que ella lo destruyera. Me enseñaste cómo es la verdadera fuerza. Lo vi desaparecer por seguridad y luego volví al estacionamiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de William. Ryan camino a la universidad. Acabo de verlo pasar por seguridad, respondí. Buen chico. ¿Lo criaste bien? Lo criamos bien, corregí. 2 palabras. Consultoría de aviación había crecido más allá de lo que había imaginado. Oficinas en Portland, Dubái y Londres, 47 empleados. Ingresos anuales cercanos a los 50 millones. Asesorábamos a gobiernos, corporaciones y clientes privados que valoraban la discreción por encima de todo. William se había retirado de la gestión activa el año pasado, pero todavía asistía a las reuniones de la Junta, todavía ofrecía consejos, todavía me recordaba que el carácter vence a las credenciales cada vez. Conduje a la oficina. Nuestra sede de Portland ocupaba el último piso de un edificio en el centro con vistas al Monte Hood. Líneas limpias, profesional, nada llamativo. Ese no era nuestro estilo. Mi asistente me entregó un paquete cuando llegué. Esto llegó por mensajero esta mañana, marcado como personal. Dentro había una carta manuscrita de Amanda. Ethan, sé que no responderás. Sé que no merezco una respuesta, pero necesito que sepas que entiendo lo que destruí. Veo a 2 palabras por todas partes ahora. Revistas de aviación, conferencias de la industria. Ryan lo menciona cuando tenemos nuestras llamadas mensuales. Sí, me llama una vez al mes porque es mejor persona de lo que yo nunca fui. No pido perdón. Solo te pido que sepas que lamento lo de la gala, las mentiras, la venta del reloj de tu abuelo, todo. Ahora trabajo como agente de viajes. Una pequeña agencia en Bellingham. Es un trabajo honesto. ¿Tranquilo? Ya no intento ser impresionante. Solo intento ser decente.
Espero que seas feliz. Espero que Ryan sea feliz. Ambos se lo merecen. Amanda. La leí una vez y luego la archivé sin responder. Quería un cierre. Quería que le dijera que estaba bien, que lo había superado. Pero no lo había superado. Lo había atravesado. Construí algo más grande que el dolor, y eso era mejor que el perdón. El reloj de mi abuelo hacía tic-tac constantemente en mi muñeca. Ryan estaba en el MIT. William estaba sano y orgulloso. 2 palabras estaba prosperando. Abrí mi portátil y busqué la declaración de misión de la empresa, la que William y yo habíamos escrito hace 3 años. 2 palabras: consultoría de aviación, construyendo confianza a través del silencio, entregando resultados a través de la integridad. 2 palabras lo habían empezado todo. 2 palabras lo habían terminado todo. 2 palabras lo habían reconstruido todo. Tu padre. Eso es lo que le dije a Amanda en Seattle. Eso es lo que la había destrozado por completo. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. William me había elegido a mí sobre su propia hija. Había invertido millones en un piloto quebrado sin nada que perder. Había creído en el carácter cuando todos los demás veían el fracaso. Y juntos habíamos construido algo que ninguna cantidad de mentiras podría derribar. Miré por la ventana. Portland se extendía abajo. Montañas en la distancia. Cielo despejado y azul. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Ryan. Llegué a Boston. El campus es increíble. Gracias de nuevo, papá. ¿Te quiero? Yo también te quiero, hijo, respondí. Haz que el abuelo se sienta orgulloso. Ya lo estoy, respondió. 2 palabras. Sobrevivimos. Sonreí. Dejé el teléfono. Miré mi calendario. 3 reuniones hoy. Llamada de conferencia con Dubái. Cena con William. Buena vida. Trabajo honesto. Conciencia tranquila. Amanda había intentado destruirme con risas y humillación pública. Apostó a que me derrumbaría bajo el peso de la vergüenza y la traición. Perdió esa apuesta porque algunos hombres se defienden a puñetazos, otros con abogados, otros con campañas en redes sociales. Yo me defendí con silencio, con paciencia, construyendo algo tan sólido que cuando finalmente hablé, las únicas palabras que necesité fueron tu padre. Y eso fue suficiente.